Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía básicamente. Hoy un nuevo vídeo del curso de Lightroom CC 2022 en el cual vamos a ver mi flujo de trabajo a la hora de revelar las fotos. En el vídeo anterior os enseñé cómo manejaba yo mi catálogo, mi biblioteca, y hoy voy a enseñaros cómo manejo las fotografías antes de revelarlas. Pues si te habías perdido algún vídeo de este curso, ya que es totalmente gratis, por aquí te dejo un enlace a mi página web donde los puedes encontrar todos de forma ordenada para que no tengas pérdida ninguna. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a trabajar mi flujo de trabajo básicamente, de cómo clasifico las fotografías ya a la hora de editarlas, con las estrellas, con los colores, como os lo expliqué en la versión anterior. Y posiblemente editemos alguna foto aquí en vivo y en directo para poderlo ver cómo trabajo básicamente. Y que me estoy enrollando demasiado. Vámonos al ordenador que os lo enseño gráficamente. Una vez que tenemos abierto Lightroom, tengo aquí unas fotos que hice este tiempo atrás, un día que me fui a comer con mi amiga Tania y estuve probando la Sony, la A7R4, con la cual pues estuve haciendo varias fotos. Pues mi método a la hora de trabajar con las fotos es el siguiente. En este caso pues escogería las fotos de Tania, pues unas cuantas voy a escoger y desde aquí en colecciones añadiría una nueva colección que se llame Tania. Ya teniendo aquí las fotografías, pues desde aquí las iría viendo una por una y clasificando. Pues esta no la quiero, le daría una X como fotografía rechazada. Esta me podría valer, pues le doy una P. Esta también me podría valer, le doy una P. Esta no, una X. Esta no, una X. Esta tampoco, una X. Esta tampoco, una X. Esta es la misma, una X. Esta igual. Una X. Una X. Y una X. Y por ejemplo, esta de aquí, pues sí que la quiero. Pues le marcaría ahora con una P. Una vez que ya tengo todas las fotos aceptadas, me iría aquí a los filtros y marcaría las fotos que he aceptado. Ya solo nos muestra las que hemos aceptado. Yo desde aquí haría un control A y les daría un 1 de una estrella y un 6 de etiqueta roja. Ya con esto tengo las fotos marcadas con las que quiero trabajar. Ahora ya con todos estos filtros activados, pues me iría al módulo de revelar y empezaría a revelar las fotografías. Pues en este caso quiero revelar esta. ¿Cómo lo haría? Pues principalmente me iría a alguno de mis ajustes preestablecidos que tengo por aquí ya creados, por ejemplo este de aquí, y ya empezaría a trabajar lo que es la fotografía. Pues me voy a los básicos, desde aquí lo primero que haría es darle un cámara retrato, le daría un poquito más de temperatura, no mucho más, la subiría un poquito de exposición, le bajaría las iluminaciones, jugaría con las sombras, ya lo que es un revelado básico. Y ya una vez que la tengo revelada con los básicos, seleccionaría todas o directamente, más cómodo todavía, ya una vez que tengo esta foto revelada, me iría a la siguiente, le daría el botón anterior, me iría a la siguiente y le daría el botón anterior. También lo podemos hacer de la siguiente forma. Yo selecciono la primera foto ya editada, selecciono el resto y desde aquí pues le daría a sincronizar todos los ajustes y ya me revelaría todas las fotos. Ya con lo que es el revelado básico, pues empezaría a trabajar ya la fotografía desde cero. Pues en este caso lo primero que haría es orientarla un poquito. En este caso pues no me la está orientando como yo quisiera, pues le doy a restaurar y la oriento yo de forma manual desde aquí, más o menos ahí. Y ya tendría la foto lista para empezar la edición. Para editarlas, si no lo sabéis, yo me voy, botón derecho y editar en Photoshop.
desde aquí me iría al Photoshop y ya la editaría directamente desde Photoshop. Y este es mi flujo de trabajo directamente en el módulo de revelar a la hora de revelar fotografías. ¿Que no me interesa utilizar un ajuste preestablecido o no tenéis ajustes preestablecidos? Pues restauraría la foto y empezaría a revelarla desde aquí. Pero ya tengo aquí mi selección creada para trabajar con las fotos que quiero editar. Así de sencillo. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le dieras un buen like a este vídeo. Si te gusta lo que ves, pues que te suscribas al canal y ya de paso le das a esa campanita para que te notifique cada vez que subo un vídeo. Bueno, ahora pues la dejaré como estaba la anterior para poder seguir con el flujo de trabajo. Digamos que esta ya es la foto revelada y editada y ya la tenemos totalmente acabada, pues lo que haría es darle las 5 estrellas. Luego con un Shift V o botón derecho del ratón, crear copia virtual. Crearíamos lo que es una copia virtual de esa fotografía y en este caso le daría un 9 u otra etiqueta de color para diferenciarla de la principal. ¿Por qué? Porque la que cambio de color me voy aquí al ajuste de recorte y le daría un 4/5 y esta es la fotografía que exportaría para redes sociales. En próximos vídeos os enseñaré mis métodos de exportación de fotos, cómo hago yo para exportar mis fotografías y en qué formatos sobre todo. Pero bueno, si el día de mañana alguno de tus sujetos, modelos o lo que sea te piden una fotografía para redes sociales, pues es tan sencillo como entrar aquí, irnos a la etiqueta de redes sociales, que en este caso yo la asigno al azul, y ya tendría las fotos, o si las queremos en gran formato para impresión, pues quitaríamos la etiqueta azul, pondríamos la roja y aquí tenemos esas fotografías para revelarlas de forma correcta, para exportarlas, vamos. Y así ya tendríamos un flujo de trabajo básicamente fácil de trabajar. Por un lado, etiquetas para poder encontrar rápidamente una sesión de fotos y desde aquí etiquetas de color y estrellas para poder trabajar las fotografías a la hora de exportarlas. Bien, ¿qué te ha parecido el vídeo? La verdad que no tiene desperdicio ninguno, mi flujo de trabajo lo he optimizado lo más para perder el mínimo tiempo a la hora de editar las fotografías. Y bueno, si te ha gustado el vídeo de hoy, espero que me des un buen like. Si tienes alguna duda, aportación, aclaración o queja al respecto, pues me la puedes dejar abajo en la cajita de los comentarios, que yo siempre os leo a todos. Y poco más, yo creo que terminamos aquí el vídeo de hoy, no sin antes mencionarte por aquí abajo mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.